ayer aparecieron nuevos escudos para los ministerios. ¿Vieron, no? Que había uno que tenía una flor de ceibo dorada, es roja. No la quisieron pintar de rojo. Yo creo que la flor de ceibo es muy federal. El rojo es un color muy nacional y popular. Y como todo, para mí no es casual, ¿eh? Para mí lo piensan todo. Para mí piensan, no los voy a subestimar. Su batalla cultural la dan y la dan claramente. Los signos no son equivocaciones. Estaba, te decía, una flor que parecía una flor de loto más que un ceibo, pero en un montón de ceibos color dorados uno arriba del otro. En verdad que eso no lo pusieron en colorado porque le tienen miedo al colorado, los colorados del monte, rosa, ¿viste? El huecubú, la capa color roja, ¿viste? No, va que todavía me confundan con nacional y popular. Después le pusieron las famosas antorchas, que son los fascie, a otro. Los fascie son antorchas que es un símbolo romano, pero que para el fascismo en Italia tuvo mucha presencia. Los fasci di combattimenti eran los escuadrones que iban por todos lados con las antorchas. Muy lindo. ¿Cómo era que se llamaba? Gentile, Lean Gentile, Marcha sobre Roma. Muy lindo libro. Ahí te habla de toda la estructura de Mussolini, chiquitito, cortito, y al pie. Y después había otro que tenía un águila calva. ¿Cómo explicarte? Nuestras águilas tienen penacho, todas. Hay mayormente cóndores, más que águilas. Y el águila calva es típicamente americana, de América del Norte. También creo que no fue casual. Si uno repasa la reforma laboral, que bueno, salió el texto firmado desde el aeropuerto de Ezeiza, esa es la importancia que tiene y reviste para el presidente de la Nación una reforma laboral de estas características, que es tremenda, porque se acaban las negociaciones colectivas, ahora serán negociaciones por fábrica, por rubro. Hoy pensábamos en un negocio donde trabajan 3 personas, ¿cuál es la fuerza que tienen 3 personas para negociar su salario? Con contratos de prueba que duran 1 año, con monotributistas que ya no van a poder apelar si son encubiertas sus relaciones, un reconocimiento de una indemnización por un tiempo determinado, un 3% que en vez de ir al ANSES va a ir a un fondo para indemnización, un 1% que se le saca a las obras sociales, y así podés ir paseando por toda la reforma laboral. No hay una, vacaciones divididas, una vez cada 3 años podés pedir en el verano. O sea, el que diga que esto le va a hacer bien al mercado de trabajo, yo digo, no se le ocurrió a ninguno decir, che, una a favor de los laburantes, una, ¿no hay? ¿Qué sé yo? Porque a lo mejor el problema por el cual no contratan mucha gente es por las cargas tributarias que tienen que pagar, porque es muy caro, según lo que te dicen siempre. Porque lo de la industria del juicio, amigo, hacer las cosas bien y la industria del juicio no funciona. Pero volviendo al punto, ¿no? No se puede pensar que no es lo mismo, qué sé yo, una empresa que contrata 7.000 personas, multinacional, que una pyme que contrata 50, que sus cargas sociales no pueden ser iguales. No hay una forma de ver si de ahí se puede sacar y correr. ¿Qué sé yo? Yo a veces pienso, digo, ¿por qué no me llaman, che? Te paso el número de teléfono, te juro. Yo tengo unas ideas bárbaras y creo que la mayoría de los ciudadanos tenemos unas ideas bárbaras, pero nuestras ideas, en verdad que a veces parecemos boludos porque hablamos entre nosotros, ¿me entendés? Porque vienen estos genios de la vida que te dice Sturzenegger que va a explotar el mercado laboral, lo que va a explotar es la calle de gente que sigue siendo despedida. Ayer veía una discusión, además de la reforma laboral. Mirá que yo no soy adicta al gobierno de Alberto Fernández porque me pareció una catástrofe. Sinceramente, me parecía que era el león Melquíades, que iba para allá, para allá, para allá, para allá y no iba a ningún lado. ¿Me entendés? Y así estuvimos 4 años. Pero digo, el león Melquíades había hecho un tipo de administración, donde se había empezado a blanquear gente en el mercado laboral. Habían alcanzado a 20 y pico de mil de personas por mes. ¿Y cómo lo sé esto? Porque hablábamos mucho con ¿cómo se llama? Marcelo Fernández, que es de Cejera. Y él nos contaba
que en ese momento, y había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, también de una empresa, de un grupo de pymes pequeños, nos contaban que había un plan que se trataba de capacitar a la gente que empezaba a formar parte de las empresas. Este Marcelo Fernández tiene una empresa de cierres. Entonces, para capacitar a la gente, el Estado ponía un porcentaje del dinero, no le cobraban grandes cantidades, era así, ¿no? Grandes cantidades ¿cómo se llama? De tributo para pagar al Estado, para tener al empleado, las cargas sociales, y el patrón pagaba un poco más. Tenía que tenerlo durante un determinado tiempo y al tiempo, cuando ya carreteaba solo, dejarlo. Obviamente, terminó con el gobierno de Alberto Fernández. Digo, porque cuando las cosas, hay cosas buenas, digo, se peleaban y decían que no había pasado, que estaban todos en negro. Creció mucho el trabajo registrado, pero también creció mucho el trabajo en negro. Esas cosas son fáciles de encontrar, ¿eh? Están en hoy en día abrís así, lo buscás, lo encontrás y lo tenés, ¿eh? Entonces discutían eso y había una que decía, no, porque ¿desde cuándo viene cayendo el trabajo registrado? ¿Viste? Te hacen así. Y se agarró un coso y léelo, ¿viste? Y ahí vas a encontrar tu detalle. Lo que quiero decirles es sencillamente que la elección del pasado 26 de octubre le otorgó la mayoría parlamentaria al gobierno nacional, lo cual significa que tiene la posibilidad de que la reforma laboral, la cual no es beneficiosa para el laburante en general, sea aprobada en las próximas horas, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Ya no van a acabar las quejas, etcétera, etcétera, más allá de que, bueno, sí, las manifestaciones, las quejas posteriores, etcétera, etcétera, porque siento que somos un montón de personas que estamos en desacuerdo. Pero evidentemente la elección, al no haber ido a votar de mucha gente, termina redundando en contra del gran porcentaje de la nación. Yo siempre digo que la mirada que uno tiene que tener cuando se hacen los actos electorales no es esta famosa que a veces se tiene de a mí no me importa, total, para mí siempre va a ser igual. No, no es igual. No es lo mismo una ley que otra, no es lo mismo tener una indemnización basada en el monto total de lo que vos ganás a que parte de tu sueldo te lo den en ropa, en comida o en vales de supermercado, porque cuando llega el momento de cobrar una indemnización, eso no gravita dentro del valor de la indemnización. No es lo mismo negociar tus vacaciones y que te den tus vacaciones cuando vos elegís y vos optás a que te las den en 3 cuotas y que una vez cada 3 años puedas tomarte vacaciones en el verano. Tampoco es lo mismo ser monotributista a ser una persona que tiene relación de dependencia, como tampoco es lo mismo que trabajes horas extras hasta a que determine tu empleador que es una hora extra o que es una hora que fue agregada porque sí, y después te diga, bueno, te doy un día más de feriado. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, vamos a tener que aprender los argentinos cívicamente que no es lo mismo un Estado que te garantiza que cuando estás enfermo tenés los medicamentos a un Estado que no te lo garantiza. Y todas esas cosas y esas protecciones y esos cambios con una universidad pública donde no pagas nada y podés estudiar y recibirte de médico, de historiador, de científico, de lo que fuere, solamente se da si el Estado reviste y presenta esa posibilidad. Si esa ley desapareciese, eso significaría que las universidades públicas no estarían más y vos deberías pagar por un estudio. Cosa que no es, cosa que no es, que es la realidad en el mundo, a eso me refiero. En la mayoría de los países, la universidad pública no es tan como la que tenemos nosotros, que cualquiera puede estudiar. Entonces, sí que el ir a votar o no ir a votar cambia tu vida. No digan más eso de yo no voy porque siempre es igual. No es igual. No es igual. Ahora cuando esta reforma sea aprobada, te vas a dar cuenta que no es igual. Entonces, en verdad que hay que tener menos indiferencia y más empatía por el mundo. Olvidar el a mí no me va a pasar, porque en las vueltas de la vida a todos nos puede pasar de todo.
Como decía recién una mamá, no sabemos qué puede ser de nosotros y mañana nosotros podemos enfermar. ¿Quién se va a ocupar de nuestros hijos? Y es una preocupación que la tienen la gran mayoría de los padres que tienen niños con discapacidad o niños enfermos. Entonces, en verdad que me parece que para las próximas elecciones yo aspiro a que si tenemos una población habilitada en un 95% para ir a votar, que no sea el 63% el que vaya a votar. Porque cuando vos terminás de dar los parámetros, te da que un 37% no fue a votar, por lo que ese 63% se convierte de un 40% en un 27% de la población real que lo votó. Es decir, que el 73% restante no está de acuerdo. Esos números no se suelen hacer muy a menudo porque no son agradables, pero me parece que vamos a tener que empezar a hacer esos números para entender que cada voto cuenta